Algo muy interesante se puede decir del libro de Éxodo, que en español lo llamamos Éxodo porque salieron de Egipto, pero en el hebreo se llama Shemot, los nombres, Shemot, los nombres. ¿Y por qué? ¿Qué tiene esto de significado espiritual con el tema que nosotros estamos hablando? Porque Shemot, cuando yo veo el nombre Shemot en contexto con lo que yo, o la frase Shemot, en contexto con lo que yo estoy hablando hoy día, me hace pensar del libro de la vida, donde se encontrarán los nombres de aquellos que entrarán al reino de los cielos. ¿Mm? ¿Mm? En hebreo se llama Sefer Haim. Sefer Haim. Y en el Sefer Haim se encontrarán los Shemot, los nombres de aquellos que están escritos para vida eterna. Que el Señor les dé a ustedes la gracia y el privilegio de ser hoy día inscrito en el nombre en el libro de los nombres de los salvos. Que su nombre sea escrito en oro, y que ese oro permanezca brillante hasta el día que ustedes sean llamados al reino de los cielos, y sean sellados para vida eterna. Dice, aquí si ven, dicen juntos, vamos a decir esto, dice, Jehová, estamos reunidos aquí en obediencia a tu palabra, te bendecimos y te agradecemos por tu gran amor por nosotros, tu pueblo, y la gran misericordia y compasión que derramas sobre nosotros. Bendícenos mientras recordamos el día en que nos sacaste de Egipto. Acuérdense que Egipto significa la concentración de pecado, de la casa de servidumbre. Y el día en que tu Hijo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, murió por nosotros y nos redimió. Dice Egipto, la concentración de pecado, es conocida como la casa de servidumbre. Acuérdese que Jesús dijo, mi cruz es liviana y ligera. Liviana y ligera. A lo que la cruz que nos da el enemigo es como decir una concentración de pecado que demanda de nosotros que busquemos más y más y más satisfacción. Por eso es que se considera una casa de servidumbre, porque así como el esclavo sufre todo el día y solo encuentra unos momentos de descanso y después encuentra que tiene que servir otra vez arduamente, fastidiosamente. Así es la vida de aquel que vive buscando el placer ligero y que se desvanece rápido. El, el, el gozo y el placer ligero y que se desvanece rápido que nos ofrece el pecado. Así que no solamente en Egipto el trabajo era arduo, sino que espiritualmente esa servidumbre, aquellas bendiciones, porque algunos dicen que la esclavitud no era literal, sino que era más espiritual, que el servicio que ellos les hacían a Faraón les trajo un gran beneficio. Por eso es que cuando Moisés llamó y se llevó un pueblo, los judíos dicen que no todo el pueblo salieron de Egipto. No todo el pueblo salieron de Egipto y quedó un número ahí que se quedó. Y uno tiene que preguntar, si ellos mismos dijeron que un número se quedó, se tiene que preguntar uno, ¿por qué entonces se quedaron? ¿Por qué entonces se quedaron?
porque algo de beneficio tenían ahí. ¿Mm? Y esto me trae a memoria que dice, muchos son los que se llamaron y pocos fueron los que se escogieron. ¿Mm? Muchos son los que Dios llama, pero pocos son los que Él escoge, porque Él es, eh, para que Dios pueda escogerte, tú tienes que responder a ese llamado. Tú tienes que ponerte de acuerdo a ese llamado y a los requisitos, al pacto matrimonial que se presenta a nosotros. Usted dice, ¿nos casaremos con Dios? Sí. Entonces, si nos casaremos, hay un pacto, un contrato de matrimonio. ¿Dónde está el pacto de matrimonio que se nos presentó a nosotros cuando nosotros aceptamos ser la la novia del Cordero de Dios? ¿Mm? La novia del Cordero de Dios. Ese pacto, hermanos, se encuentra en el libro de Levíticos. Ese pacto se encuentra en el libro de Levíticos. Ese pacto se menciona en el libro de Éxodo, cuando se encuentra el pueblo de Israel ante del trono de Dios, ante de la manifestación que se vio en aquel momento bajo el monte de Sión. Mm, Perdón, el monte de Sinaí, lo que los árabes lo llaman Jabul Musa, el monte de Moisés. Jabul Musa, el monte de Moisés. ¿Mm? Así que, hermanos, hay un contrato y nosotros nos encontramos bajo ese contrato. Y como así como el pueblo de Israel dijo que oiremos y obedeceremos. Obedeceremos y oiremos. Y nos atendemos a ese contrato. Eso fue antes que ellos habían oído el contrato entero. Dijeron que sí. Así nosotros también tenemos que aceptar el vivir bajo las condiciones que Dios nos da para entonces Él ser verdaderamente nuestro esposo. Así que hay requisitos y tenemos que obedecer, Señor, a lo que Dios ha puesto ante nosotros. Así como se le dio a, a Israel ese contrato, nosotros tenemos que investigar cuál fue el contrato que se le dio a Israel y leerlo. Por eso es que aquellos que dicen que el Viejo Testamento ya no se mira, está muy equivocado, porque ¿cómo vas a saber cuál es el contrato si no mira dónde está escrito el contrato y lo estudias? Entonces seremos como aquellos que decidieron ser creyentes, pero de su manera. Los que ¿mm? tienen a Dios bajo su condición, que tienen un tipo de Dios, tienen un tipo de religión, pero que no se parece a la religión que Dios le dio a los descendientes del padre de la fe. ¿Quién es el descendiente del padre de la fe? ¿Quién dice los cristianos que es el padre de la fe? Decimos que Abraham es el padre de la fe. Decimos que Abraham es nuestro padre. Pero si no buscamos lo que se le entregó a el linaje de sacerdotes y de profetas que descendieron de ese linaje de Abraham, entonces, ¿a qué Dios servimos? ¿Será que servimos al Dios que no conocemos? Así como se le dijo a la samaritana en el pozo de, de Jacob. Dice ella, yo percibo que tú eres un profeta porque nos has dicho todo, me ha dicho a mí todo todo lo de mi vida. Y dice, dame agua. Y dice ella, ¿cómo es que tú me hablas siendo judío? Dice, si tú supieras el que te habla, me pedirías agua y yo te daría agua que saciaría toda tu sed.
y dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que hizo ¿m? Jacob, que hizo este pozo? ¿M? Y ella dijo, entonces él le dijo a ella, tú le sirves, al ella mencionar, ¿qué dices tú? ¿Se sirve a Dios en este monte o en aquel monte? Los ancestros míos dicen que en este monte se sirve a Dios y los tuyos dicen que en este monte se sirve a Dios. Y él les respondió diciendo, tú le sirves a un Dios que tú no conoces. ¿Mm? Tú le sirves a un Dios que tú no conoces. Y muchos cristianos se encuentran hoy sirviendo a un Dios que no conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no se unen a lo que se le dio a Israel, a lo que ellos guardan, las enseñanzas que ellos guardan. Y para nosotros entender lo que ellos guardan, tenemos que asociarnos con ellos y hacer las preguntas adecuadas. ¿Mm? Porque a ellos se les ha dado, como dice Génesis 49:10, el guardar lo que está escrito y la interpretación de lo que significa lo que está escrito en la Biblia que nosotros llamamos la palabra de Dios. ¿Mm? Así que ya dejemos de ser aquellos que servimos a un Dios que no conocemos. ¿Mm? Ya dejemos de ser aquellos que servimos a un Dios que no conocemos. ¿Mm? Vamos a ver Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde nos habla, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Juan 1, versículo 29 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm? Así podemos decir mucho. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que nosotros entonces podamos ser limpios, y seamos panes sin levadura. Panes sin levadura. Así como es y fue y es nuestro Cristo, las Pascuas, el que fue sacrificado por nosotros. Vamos a mirar abajo. Dice líder, la segunda sección que el líder debe de leer. Dice Dios, Jehová ha instruido a recordar los eventos de las Pascuas y el Éxodo. Hagámoslo volviendo a contar la historia, perdón. Éxodo 12, 25 al 26. Vamos a decir algo, hermanos. Vamos a retroceder a algo que hubiese dicho desde el principio y no mencioné, pero me acordé ahora mismo. ¿Por qué es que debemos, debemos celebrar las Pascuas en la fecha que Dios le dio a los judíos? ¿Por qué es que debemos celebrar las Pascuas en la fecha que Dios le dio a los judíos? Dios le dijo, celebrarán las Pascuas en el día que, vamos a ver, aquí en el día 14, en el día 15, perdón, 14-15 del mes primero, que es conocido en el calendario judío como Nisan. ¿Por qué debemos de celebrar las Pascuas en ese día 14? Entre las dos tardes. En el día 14 lo llevamos al templo para ser sacrificado, y en ese día, cuando baja el sol, comienza el 15 de Nisan, y ahí entre esas dos partes, esas dos tardes, celebramos las Pascuas. ¿Por qué es en ese día y no es en otro? ¿Por qué no debemos de celebrarlo en la fecha que los católicos, o vamos a decir el Vaticano, no echémosle la culpa a los seguidores, sino al liderazgo? ¿Por qué no se debe de celebrar en la fecha
que ese liderazgo dice de acuerdo al calendario gregoriano. ¿Mm? Si vamos hermanos al libro de Génesis, cuando Dios habla de las lumbreras, cuando Dios menciona las lumbreras, ¿mm? Vamos a buscar las lumbreras. Cuando Dios mencionó las lumbreras, Él dijo, estas lumbreras serán puestas como señal. Ahí está. Dice Génesis 1:14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Se le dio dos tareas a estas lumbreras. ¿Mm? Se le dio dos tareas, dos significados. Al hombre se le dijo, para saber los tiempos de Dios, para entender los tiempos de Dios, miren hacia las lumbreras. ¿Mm? Cuando dice las lumbreras, está hablando de las estrellas. Cuando uno quiere saber las estaciones del año, ¿mm? Las estaciones del año nos dice, miren las estrellas. Ahí en las estrellas, mayormente la luna, nuestra luna y nuestro sol, porque hay otras lunas y hay otros soles. Dice, miren a nuestra luna y miren a nuestro sol. Y estas les servirán como indicación de cuándo celebrar las fiestas del Señor. Ese es el significado de esta primera parte de este versículo. Estas te serán indicación de cuándo celebrar las fiestas del Señor. Ahora, las instrucciones no se quedan ahí. Tenemos que estar en Israel, parados en Jerusalén, para entonces ver y determinar el momento exacto. Por eso es que hay una fiesta que se llama la fiesta en cual nadie sabe el tiempo ni la hora. Acuérdense que en el Nuevo Testamento dice, nadie sabrá el tiempo ni la hora de la venida del Señor. Eso está hablando de una fiesta específica donde Israel esperaba el momento específico para declarar el comienzo de esa fiesta. Y esa fiesta es un evento profético que nosotros debemos de celebrar para conmemorar que en el futuro vendrá el Salvador en un momento que nadie sabe el tiempo ni la hora en cual va a suceder. ¿Mm? Las fiestas son para nuestro beneficio, para hacernos acordar año tras año que vendrá un día y un momento indicado por Dios. Así como se celebraba las fiestas de Pascuas con anticipación que un día vendría el Cordero de Dios, así hay otras fiestas que han de cumplirse y la debemos de celebrar con anticipación como una declaración profética de lo que ha de venir. Yo, con mi celebración de esta fiesta, profetizo como hombre de Dios y mujer de Dios y escogido del linaje de sacerdocio real, que un día esto sucederá, esto se manifestará, porque yo lo profetizo de acuerdo a lo que Dios me ha dicho a mi linaje, a mi descendencia, que va a suceder. Porque aquí nada en la tierra puede suceder a menos que yo me ponga de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Por eso es que la Biblia dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatare en el cielo será desatado en la tierra.
¿Mm? Lo que yo atare en el cielo será atado en la tierra. Lo que yo desatare en el cielo será desatado en la tierra. Porque nosotros somos colaboradores con Dios. Dios no tiene otra mano que mi mano. Dios no tiene otra mano, otro pies que mi pies. Dios no tiene otro ojo que mi ojo. Dios no tiene otro oído que mis oídos. Dios no tiene otra boca que mi boca. Dios aquí no puede hacer nada si yo no me pongo de acuerdo con Él. Por eso que Jesús tuvo que venir para entregarnos otra vez la autoridad de hacer estas cosas. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos colaboradores con Él, colaboradores con Él. Nosotros, Él no puede hacer nada a menos que yo no colabore con Él. De esa misma forma, el enemigo no puede hacer nada en esta tierra a menos que Él no tenga colaboradores con Él. Si Él no tiene colaboradores con Él, Él aquí no puede hacer nada. ¿Mm? Pero un colaborador con Dios puede, un colaborador con Dios puede atar aquello que un colaborador con el enemigo está haciendo. Pero esa es una enseñanza para otro día. Eso es una enseñanza para otro día, hermano. ¿Mm? Vamos a asegurarnos que la transmisión todavía está yendo bien. Se oye bien en YouTube. Vamos a ver si todavía se oye bien. Sí, se está oyendo bien. Gracias, Señor. Así que, hermanos, estas fiestas tienen significado espiritual. Las fiestas son para hacernos memoria, para conmemorar lo que ya Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Y si usted es un siervo de Dios, si usted es un redimido de Dios, si usted está cubierto por la sangre de Dios, si usted se considera uno de los que va a entrar al reino de los cielos, de los que está escrito en el libro de la vida, del Sefer Haim, del libro de la vida, entonces usted está llamado a celebrar estas fiestas, porque eso es para su beneficio. Dios no se olvida, pero esto es para recordarnos a nosotros. Dios ya está de acuerdo. Esto es para que tú te pongas de acuerdo. Por eso que dice que nosotros debemos de orar por la paz de Jerusalén, porque es en Jerusalén que aparecerá la paz. La paz es una palabra sinónima con el Shiloh, con el príncipe de paz, con Jesús, la salvación. Cuando Él vino la primera vez se conoció como la salvación, Jesús. Ahora, durante este tiempo de que nosotros estamos aquí, que todavía estamos aplicando su salvación a todos los que no son conversos, todavía se conoce como el Salvador. En aquel día se va a conocer como el príncipe de paz, porque ahí es cuando Él va a establecer la paz que Él compró en la cruz del Calvario. ¿Mm? ¿Mm? Ese será el día de nuestra redención, donde nuestro cuerpo va a ser redimido, así como nuestro espíritu ya fue redimido. ¿Mm? Aleluya. Vamos a ver. Aleluya. Entonces, vamos a continuar leyendo la sección número 2, aquí donde dice el líder. Dice, Dios nos ha instruido a recordar los eventos de las Pascuas en el Éxodo. Hagámoslo volviendo a contar la historia. La historia se encuentra en Éxodo capítulo 12, 25 al 26. Dice, aquí las instrucciones, porque esto lo que estamos leyendo es una instrucción que yo hice. Esto se puede hacer una noche de vigilia, de acuerdo a lo que pasó en Israel, no, en lo que pasó en Egipto en esa noche de las Pascuas. Así que la Santa Cena, acompañado con esa comida, es un gran banquete donde duró en aquella primer evento de esta fiesta, duró toda la noche.
Por eso que dice, lo que quedare hasta la mañana se quemará. ¿Mm? Y otra vez le podemos aplicar mucho significado espiritual a esto. Veamos Mateo 25, versículo 3, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La salvación de Israel resultó siendo el juicio de los egipcios y de sus dioses, así como será en el futuro. Dios va a venir y va a desatar en aquel día, en el día de la ira de Dios, así como lo han nombrado los profetas, en el día de la ira de Dios resultará siendo el juicio de los dioses, ¿m? De los dioses, de los ángeles caídos, de los dioses de este mundo y de aquellos seguidores de estos dioses del mundo. Así, a todo aquel que se encuentre bajo la opresión voluntariamente de estos dioses, de estos ángeles caídos, juntamente con ellos van a sufrir lo que va a venir en aquel día de la ira del Señor. Dice número 1, aquí vemos, Dios nos llama a ser apartado, santificado. Dios viene a liberarnos. ¿Mm? Dios viene a redimirnos. Dios viene a aceptarnos. Estas son las 4 cosas que Dios hizo en aquel día. Él apartó a Israel, Él liberó a Israel, Él redimió a Israel, Él aceptó a Israel. ¿Mm? Él aceptó a Israel. Aleluya. Vamos a leer aquí. Dice Dios estaba preparando a Israel para la redención. Nunca conocieron, nunca conocerían la profundidad de la misericordia de Dios, Jehová, si no experimentaron la desesperación ah, de la esclavitud. Dice, no comprenderían completamente la libertad de la redención si nunca experimentaran los grilletes de la servidumbre. En esta servidumbre y preparación para la redención, Dios estaba comenzando a pintar un cuadro de la persona y la obra de Jesucristo, nuestro libertador y redentor, quien nos libera de la esclavitud del pecado personal. En la esclavitud de Egipto, que le dije que significa la concentración de la maldad del pecado, Dios Jehová estaba pintando un cuadro de la desesperanza, los horrores y la esclavitud y la futilidad de la esclavitud del yo y el pecado. Del yo y del pecado. Acuérdese que aquello que sucedió en el jardín de Edén, fue porque Eva pensó en el yo, en su yo. Yo, así como el enemigo dijo, yo ascenderé. Ella dijo, yo seré como el Altísimo. Y ella, pensando en su yo, se convirtió en un agente del enemigo y convenció a Adán en pensar también en su yo. ¿Mm? Dice, esto es necesario para que para ayudar a los pecadores a ver su necesidad de la redención personal que se encuentra en el que es más grande que Moisés. En el que se encuentra ser más grande que Moisés. ¿Quién se encuentra ser más grande que Moisés? Es Jesús. El sufrimiento, los lamentos y los gritos de Israel se agravaron con el aparente silencio de Dios Jehová. Pero aunque parecía que Dios no estaba presente, atento al sufrimiento en Egipto, no estaban inactivo. No estaba Dios inactivo. Veremos que sí escuchó los gritos de su pueblo que sufrían en la esclavitud. Vamos a leer esta sección y vamos a tomar un tiempo de descanso.
mayormente yo. Romanos 8, 14 y 18 dice, no recibieron el espíritu de servidumbre. ¿Mm? Está haciendo una directa referencia a aquello bajo cual ellos se encontraban en Egipto. Se encontraban bajo un espíritu de servidumbre. ¿Mm? Juan 8, 31, 36 dice, mas conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando conocieren la verdad. ¿Cómo es que podemos identificar la verdad? Porque la verdad es aquello que te hace libre, te saca de debajo de ese espíritu de servidumbre. ¿Mm? Hay muchas enseñanzas bajo que dan en la iglesia, en las iglesias. Hay muchas enseñanzas que nos dan en las iglesias que se pueden decir que son dogmas, que son enseñanzas de hombres. ¿Y cómo es que las podemos reconocer? Es porque nos traen otra vez, nos meten debajo otra vez, nos meten debajo otra vez de un espíritu de servidumbre. ¿Mm? Y aquí Pablo nos dice en Romanos 14, 18, no recibiste en el día de tu salvación. O sea que Jesucristo no nos vino a dar un espíritu de servidumbre. Un espíritu de servidumbre, sino de un espíritu de libertad y de vida con más abundancia. De vida y de vida con más abundancia. Esto me trae a memoria que hoy día hay cristianos que tienen un chispito, como un sabor de libertad, un sabor de vida, pero aún hoy día no han conocido lo que Jesús vino a proveer por nosotros en esta vida. En esta vida. No estamos hablando que tenemos que esperar para vivir allá, porque lo que Él hizo aquí es para aquí, una porción es para aquí y otra porción es para allá. Hay algo que tenemos que estar viviendo y probando y disfrutando ahora. Y hay algo que vamos a disfrutar en aquel día de nuestra redención. ¿Mm? Así que vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Mm? Vamos a mencionar otra vez esto: apartados, liberados, redimidos y aceptación. Esto tiene que ver con las 4 copas de salvación. La primera copa es la copa que nos apartó. La segunda copa es la copa que nos liberó. La tercera es la copa de redención, que es lo que vino Jesús a hacer. Y la cuarta copa es aceptación. Sin esta copa de redención, nosotros nunca hubiésemos sido aceptados por Jesús. VTV, viviendo